¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a dar inicio a los principios de la creación, que es el primer tema del principio divino, y vamos a abordar en esta oportunidad la sección 1. ¿Cómo podemos conocer a Dios, siendo que es alguien invisible y no lo podemos percibir con los sentidos físicos? Por ejemplo, a través de las diferentes experiencias narradas, ¿no? Muchas personas han tenido sus propias experiencias y bueno, a partir de ellas podemos conocer. La Biblia, otras sagradas escrituras, también podemos a partir de ellas interiorizarnos más acerca de las cosas de Dios. Por ejemplo, a través del mundo natural, viendo la belleza, la armonía de este mundo, de esta tierra, podemos sentir que hubo una mano detrás que estuvo creando todas estas cosas. Y por supuesto, a través de uno mismo. Clement of Alejandría nos dice: conócete a ti mismo, el que se conoce a sí mismo conocerá a Dios, el que conoce a Dios llegará a ser como Dios. También porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30, 11, 14. Fijémonos en el método de similitud, la ley de causa y efecto. Cuando vemos una obra de un artista, podemos ver reflejado muchas de sus características en ella, aunque no lo conozcamos. Para nosotros, por ahí el artista es invisible, o sea, no pudo haber sido del siglo pasado o de 500 años atrás, pero conociendo la obra podemos analizar qué quiso expresar el artista. Bueno, lo mismo ocurre entre padres e hijos, viendo al hijo o la hija, por decir así, podemos saber algo de los padres, ¿no? Entonces son como el reflejo de ellos. Es como que los padres le dieron una educación. Entonces, a partir de la hija podemos ver el reflejo de cómo son los padres, ¿no? Ahí vemos la relación causa y efecto, ¿no? Que dice que todo lo que estuvo en el efecto alguna vez estuvo en la causa y que las mismas características del efecto estuvieron en la causa, por supuesto, ¿no? Entonces veámoslo desde el punto de vista de Dios y el universo. ¿Cómo podemos conocerlo a Él, siendo invisible? En Romanos 1:20, Pablo expresa lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Nadie puede negar el poder y la divinidad de Dios observando el universo, la creación en sí, la tierra. Nadie puede negar, dice Pablo, ¿no? Aún siendo invisible, nadie puede negarlo. Entonces, el cuerpo es visible, sí, pero detrás de ese cuerpo hay una mente invisible, que es la que la conduce, que es la que la dirige al cuerpo, ¿no? ¿Cómo es el mundo? Fijémonos que podemos presenciar dos grandes dimensiones, una forma externa y una cualidad interna. El aspecto externo es la manifestación del aspecto interno invisible. Estas dos dimensiones se llaman características duales. Por ejemplo, el cuerpo humano es la mejor imagen del alma. O la mente y el cuerpo son los dos aspectos correlativos del ser humano, ¿no? O sea que es como que el cuerpo es la segunda mente. Observando el cuerpo podemos saber más acerca de la mente de la persona. Elementos comunes en el mundo natural, las características duales de carácter interno y forma externa. O sea, acá tenemos dibujado el símbolo del yin y el yang, carácter interno, forma externa, ¿sí? En los minerales encontramos que existe una naturaleza directriz inherente, algo que hace posible que los átomos y moléculas interactúen para formar cuerpos más grandes, ¿no? Y por supuesto, la que empuja todo eso fue la energía, ¿no? O sea, el motor detrás de esos átomos, de esas moléculas.
En las plantas tenemos la mente vegetal o el instinto vegetal que hace posible que el cuerpo también absorba los nutrientes de la tierra y también la luz del sol les permita existir como planta. En los animales tenemos un instinto animal y un cuerpo animal que hace posible la reproducción y la sobrevivencia. Y en los seres humanos hay una mente invisible o una mente que dirige al cuerpo, ¿sí? Dos aspectos, carácter interno, forma externa. Cuando vamos más de cerca o vemos de cerca la naturaleza de Dios, vemos este gráfico. Externamente, la forma externa o la energía original, ¿sí? Y más adentro, como anillos concéntricos, el carácter interno, compuesto por la emoción, el intelecto y la voluntad, los conceptos y las leyes. Y mucho más adentro el corazón, que es el que determina el propósito para crear. El corazón es la esencia de Dios, es el impulso irrefrenable de dar amor para que el ser amado se sienta feliz. Es lo que le motivó a crear, es lo que da sentido y propósito. Es también la esencia de la naturaleza humana. Del corazón mana la vida, dice Proverbios 4:23. Dios es amor, 1 Juan 4:16. El corazón está en el centro interno, ¿no? Luego le sigue la emoción, el intelecto y la voluntad. El ser humano también tiene emoción, intelecto y voluntad. Y si el ser humano está conectado con Dios, entonces va a poder sentir las emociones de Dios centradas en su corazón, va a poder pensar intelectualmente las cosas que Dios piensa centrado en el corazón, y va a poder hacer centrado en la voluntad de Dios lo que está alineado al corazón de Dios, ¿no? Entonces todo eso, el sentir, pensar y hacer, refleja la belleza, la verdad y la bondad. Y eso lo podemos ver aún más reflejado en el exterior a través del arte, la ciencia y la religión. ¿Qué es la forma externa de Dios? La materia está hecha de partículas. Las partículas son energía. La energía es invisible. La forma externa de Dios es la preenergía. Es la causa de todos los aspectos materiales. Elementos comunes en el mundo natural. Características duales de masculinidad y feminidad. Estos son correlativos a los anteriores. O sea, teníamos carácter interno, forma externa y como esenciales. Mente y cuerpo como esencial. Y luego, correlativamente, sigue masculinidad y femineidad, ¿no? Como atributos. Y entonces encontramos en los minerales positivo y negativo como cargas. Las plantas, estambre y pistilo. En los animales, macho y hembra. En los seres humanos, hombre y mujer. ¿Quién es Dios entonces? Dios posee la masculinidad original, como el yang, y la feminidad original, como el yin. Ambos, masculino y femenino, centralizado en el amor verdadero, demuestra que Dios es padre y madre simultáneamente. No solo padre, sino padre y madre. Reúne las dos características dentro de él. Sigamos con Dios. En este caso, cuando Dios une el carácter interno, la forma externa, la masculinidad, la femineidad, y todo eso se hace una primera energía universal, una energía, le permite a Dios crear, le permite a Dios crear, le permite a Dios mantenerlo creado también. Y lo hace a Dios absoluto, incambiable, único y eterno. La unión de las características duales de carácter interno y forma externa, juntos a sus correlativos de masculinidad y feminidad, positividad y negatividad, se logra la primera energía universal, que es lo que dijimos que es el resultado de la unión de todas las características de Dios, ¿no? Entonces, para concluir, la relación entre Dios y el universo es que Dios se relaciona con los seres humanos como sus hijos, y sus hijos reflejan como una imagen de él. Y el resto de la creación interactúa con el ser humano y es la imagen simbólica de Dios, ¿no? Entonces, el ser humano, como hijo de Dios, está en el centro, entre Dios
y el resto de la creación. De esta manera concluimos esta primera sección. Gracias por tu atención.